abrimos la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Libro de Crónicas, capítulo 26, Segundo de Crónicas, 26, 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, leo para ustedes y después ustedes leen el mismo versículo. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lean ustedes el lienzo. Pueden sentarse, hermanos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar aquí en este lugar para alabar el nombre de Él y para estar también escuchando su palabra. También agradezco esta oportunidad que me conceden de estar hoy aquí presto a compartir el mensaje del Señor. Alabe a Dios, hermano, porque la bendición habita en medio de la alabanza. Maravilloso es Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Alabanza al Señor. Bueno, y en el día de hoy, en la mañana de este día, hermanos, estaremos hablando de un tema llamado la cadena que nos condena. La cadena que nos condena. Empecemos definiendo qué es una cadena. Una cadena la entendemos como la sucesión de elementos entrelazados entre sí. Es decir, la sucesión de cosas. Si miramos una cadena metálica, es la sucesión de hilos que están unidos e intercalados entre sí y que uno tras otro pues llevan a una fuerza o a un objetivo determinado. ¿Y qué es una cadena? Una condena, perdón. Una condena es el castigo que se impone al que ha cometido una falta o un delito. El tema de hoy es la cadena que nos condena. Hemos leído aquí la Biblia en Segunda de Crónicas 26, 16 de un rey. Quizás ustedes lo han leído antes. Es un rey llamado Usías. Este rey fue heredero al trono de su padre Amasías. Si leemos capítulos anteriores encontramos que Amasías fue un rey que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, pero hay un paréntesis que dice, mas no de perfecto corazón, mas no como David su padre. Los reyes de Judá se han caracterizado por servir al Señor, pero sabemos que servir al Señor se puede hacer de una manera excelente o de una manera, digamos, no tan buena, pero es agradable a Dios. Pero cuando uno quiere agradar de una manera excelente, uno se esfuerza. Uno hace más de lo mandado. Sabemos que el Señor llama al que hace las cosas, digamos, obedientemente y no se propone más, lo llama inútil. Entonces, por eso es que encontramos que Amasías fue rey bueno ante los ojos de Jehová, pero no como David su padre, porque siempre en el Señor hay algo más, hay algo que se puede hacer de una mejor manera. Si leemos con detenimiento, aquí en donde leímos, encontramos que dice que este rey, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Y sabemos que cuando uno se enaltece, ¿qué le espera? La ruina. Porque el enaltecimiento no es provechoso. La vanagloria no es provechosa. Y este rey lo pagó con creces, lo pagó con su vida. Este joven empezó a reinar muy joven y se dispuso a gobernar a su pueblo. Se esforzó por actuar bien, siempre deseando más hasta el punto que su ambición lo llevó a desobedecer a Dios y la desobediencia a la insujeción y la insujeción a su ruina. Observemos que este rey ambicionó más y es precisamente porque ya tenía algo con lo cual no se sentía satisfecho. Así pasa como cristianos, hermanos. Muchas veces tenemos algo espiritual y ambicionamos más. ¿Qué es ambicionar más? Ambición es diferente a visión. Cuando uno es un joven o una mujer, un hombre, un caballero visionario, es alguien que se procura avanzar
procura avanzar de una buena manera. Eso es la visión, querer más. La ambición es algo similar, pero diferente. Y es aquí el gran paso que nos puede llevar a la ruina. Porque la ambición nos lleva a ese deseo, pero ardientemente, de una manera descontrolada, que no medimos lo que hacemos y no medimos las consecuencias, porque queremos dar el todo por eso. Es como cuando alguien dice, no importa su valor, yo lo quiero, no importa lo que me cueste, yo lo hago. Eso ya es como algo incorrecto, porque siempre hay que buscar el mejor de los caminos, un camino que sea, digamos, bueno y que no pasemos por encima de nadie. Miremos unos puntos de este rey. Son 4 los mencioné: ambición, desobediencia, insujeción y ruina. Comencemos con el primero, la ambición. ¿Qué es ambición? Algunos definen ambición como el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama. Entonces, si recordamos un poquito más, el origen del pecado se originó por la insatisfacción de lo que se tenía en el mundo angelical. Sabemos que según el relato de Isaías y de Ezequiel, querubín, luzbel, lucero de la mañana, este personaje fue creado hermoso, fue creado para que adorara a Dios. Era el más grande de todos los ángeles. Pero ¿qué pasó? Él quiso ser igual a Dios. Él no se conformó con ser lo que tenía, sino que ambicionó más. Y esa ambición lo fue conduciendo a unos puntos que más adelante veremos. Pero es la ambición, es la insatisfacción con lo que tenemos. Es la insatisfacción, el no querer, el no estar conformes. Pero sabemos y vamos calculando la diferencia entre la visión y la ambición. La ambición es eso que nos frustra, eso que yo tengo que lograrlo. Si no lo logro me siento mal y cada día me encierro en una depresión, en un sentimiento negativo que me quema, me consume y me hace actuar mal. La continuidad del mal se da por la insatisfacción del hombre de lo que tenía y su deseo de tener más. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Si miramos el relato bíblico en Génesis 3:4, la serpiente le dice: seréis como dioses. Esta persona, el ser humano, no se conformó con ser un humano, sino que quiso ser como Dios. Estaba insatisfecho con lo que tenía, con su calidad de ser humano, y se quiso igualar a Dios. Quiso alcanzar algo que no le estaba permitido. Pero esto fue influenciado por Satanás, que había pecado mucho antes con lo mismo, con la ambición. Como seres humanos, como cristianos, como miembros de una comunidad especial, estamos ambicionando cosas. Pero esta ambición puede ser mala. Quizás ustedes, por querer ser líderes, por querer ser pastores, hacen cosas que no están correctas. Quieren mostrar lo que no son. Quieren hacer cosas que no sabemos que no es el deseo puro y sincero del corazón, sino que es el producto de ese deseo ardiente de conseguir un poder, una fama, una dignidad que posiblemente la tendremos. Pero si esperamos, si avanzamos suavemente, si entramos en los propósitos del Señor, porque la ambición siempre es propia. La ambición es un deseo individualista, un deseo egoísta de tener más, pero de tener más para mostrar que yo tengo más que los demás, que yo tengo más que el que está a mi lado, que el que me rodea. El ser ambiciosos hace que por desear más dignidades perdamos la que tenemos. Mucha gente por querer más pierde lo que tiene. Es como el refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Porque en el deseo de tener tanto, no hacemos nada. En el deseo de avanzar mucho más, no avanzamos nada. Es como el que quiere subir escaleras corriendo de 2 escalones o bajarlas. Y lo que hace es que se cae. En vez de avanzar o subir, se gana un golpe. Se gana una dolencia, se gana algo que no estaba previsto. Algo que pudo haber evitado si hubiese caminado despacio. Si hubiera dejado ese deseo de salir corriendo por conseguir más que los demás. Pero sabemos que como seres humanos estamos siempre retados a ambicionar. Y esta ambición nos hace daño. ¿Cómo sabemos que nos hace daño? Miremos el versículo que leímos. Uzías había logrado mucho. Él tenía una
visión amplia, pero su ambición lo dominó al punto de desear tener privilegios que no le correspondían. Este joven reinó con inteligencia, con sabiduría, restauró el culto, restauró los muros, avanzó, conquistó, distribuyó, hizo torres. Se conoce que este rey fue amigo de la agricultura, porque apoyaba el campo, apoyaba los campesinos de su tiempo, pero también apoyaba la guerra. Inventó diferentes herramientas para combatir, levantó torres, batallones, en fin, fue un rey visionario. Y todo eso está bueno porque le correspondía. Miremos lo que nos corresponde y lo que no. Este rey ambicionó más de lo que le correspondía. ¿Por qué? Su límite estaba en lo político y él lo hizo. Y aún en su política fue ambicioso, pero hasta allí estaba correcto. La ruina, o más bien la ambición de este rey, tuvo su punto final cuando deseó hacer lo que no le correspondía. ¿Y qué no le correspondía? Quemar incienso, porque eso era el rol de los sacerdotes, y él lo quiso hacer. Eso pasa con nosotros. Cuando deseamos algo ardientemente, cuando estamos ambicionando algo, hacemos cosas que no nos han mandado. Hay estatus, hay autoridades, hay puestos de privilegios, y a veces queremos llegar a ellos sin esperar el tiempo, sin esperar los escalones. Queremos saltar de las olas y llegar allá. Queremos saltar el río sin pasar por el puente. Queremos llegar al otro piso sin subir las escaleras. Queremos eso porque queremos, es un afán, es algo egoísta. Y eso a este rey le costó. La ambición de este rey lo consumió, y literalmente, porque su castigo lo consumió. Fue una enfermedad que destrozó su cuerpo. Entonces, hermanos, ¿será que nosotros no nos bastará con entender el ejemplo de Satanás, que su ambición lo destruyó? La ambición de Adán lo destruyó de la dignidad que Dios le dio. Y cuanto más, Judas 1:6 dice: los ángeles que no guardaron su dignidad fueron, en fin, ahí sigue el versículo diciendo que fueron castigados, pero que no guardaron la dignidad, porque por querer más pierden lo que son. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Digamos, como liderados queremos hacer la labor del líder, y resulta que después no llegamos a ser líderes y perdemos el respeto del líder de turno y perdemos la posibilidad de llegar a ser líderes. Muchas veces queremos ser pastores, queremos hacer lo que hace el pastor, y por esa ambición nos chocamos y nos ganamos la desconfianza del pastor y por ende la no recomendación para que sea pastor, porque esa ambición hace mal. La ambición es dañina. La ambición es algo que desde el inicio yo lo considero el primer pecado, porque antes de la desobediencia estuvo en la ambición. ¿Y qué es la ambición? La insatisfacción de lo que se tiene. Pablo dijo: he aprendido a contentarme según sea mi situación. Pablo nos muestra algo que se llama la teología del contentamiento, que es esperar contentos con lo que somos mientras llegamos a lo máximo. Estar contentos siempre en cada escalón. Estar contentos con lo que tenemos, con lo que nos han dado, con lo que nos han confiado, y de esa manera avanzar, pero avanzar despacio, sin pasar por encima de los demás, y así Dios nos dará una bendición. Entonces, mis hermanos, debemos evitar esa ambición. O examine su vida, examinémonos. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos ser? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Es sano lo que tenemos? ¿Es sano lo que deseamos? ¿Estoy caminando correctamente? ¿O mi deseo me está consumiendo al punto de querer irme del lugar donde estoy y pasar por encima de todos? El mismo Luzbel quiso pasar por encima de Dios. Miremos esto. Si este personaje quiso pasar por encima del Altísimo, cuanto más nosotros, que somos más vulnerables, que somos más fantasiosos. La ambición nos lleva a fantasías. Y las fantasías sabemos que no son realidades. Y toda fantasía se desbarata. Todo sueño se acaba. Todo deseo que no es real se disipa. Y eso le pasó a los personajes que hemos visto. El segundo punto de la cadena que nos condena es la desobediencia.
hacer lo contrario a lo que nos han mandado. ¿Por qué el arte? Porque muchos son artistas para eso. Lo hacen de manera tan disimulada y tan descarada algunos que se convierte en algo que lo fabrica. ¿Cómo hago para desobedecer esto sin que se den cuenta que lo estoy haciendo? Y hay dos formas de desobedecer. O no haciendo lo que nos mandaron, o haciendo más de lo que nos mandaron cuando con autoridades se refiere. Muchas personas no se sujetan a la autoridad y hacen más de lo que les mandaron. Y esto no es correcto. Hay que saber cuándo sí podemos hacer más, pero no siempre es lo correcto, porque hay dos formas de desobedecer. Entonces, hermanos, la desobediencia, cuando la ambición nos domina, deseamos ardientemente obtener otras cosas, traspasando incluso los parámetros establecidos. Hay parámetros en todo lugar donde usted esté, en la iglesia. Y aquí hago un paréntesis para decirles que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento 2 veces en los evangelios. Y aquí cuando habla de los evangelios, la menciona Jesús. Mateo 16 y Mateo 18. Y cuando habla de la iglesia se refiere en el primer capítulo que dice de Mateo, diciendo que la iglesia triunfaría sobre el mal. O sea, es una promesa para nosotros como iglesia. Y la otra forma, cuando se refiere a la iglesia, dice que debe ser disciplinada y que deben haber normas dentro de ella. Entonces hay dos formas de entender la iglesia y las promesas que Dios nos da en los versículos que les dije ahora. Y entonces, hermanos, cuando la ambición nos domina, queremos pasar los parámetros establecidos, tal vez en la iglesia, en el trabajo, en la casa o incluso en la calle con las normas civiles. La ambición, hermanos, va creciendo y nos va consumiendo, es un deseo y que nos va a llevar a una acción. ¿Cuál acción? La desobediencia a los límites. La desobediencia, mis hermanos, no es inmediata. Usted no dice, voy a ser desobediente. No. La desobediencia va paso a paso y está primero en la concepción de las cosas. ¿Cómo así en la concepción? En la observación. Uno mira y cuando uno mira dice, eso no me gusta y allí es que actúa incorrectamente. Acán, un personaje, ustedes lo han leído en Josué 7:21, este personaje dice, vi entre los despojos, y ahí sigue, un manto babilónico muy bueno. ¿Ven? Allí está la observación que él hace. Y después dice, el cual tomé y escondí. O sea que este personaje también cumplió esta cadena. Su ambición de tener lo que no le correspondía. Segundo, la desobediencia al tomar eso. Pero su desobediencia fue producto de observar ese manto y dijo, esto es muy bueno. O sea que está la observación. Miremos también a Eva. Eva también dijo y notó que ese árbol, que ese fruto era agradable a los ojos y deseable para comer. Uno cómo se da cuenta de eso cuando observa. Entonces, hermanos, la desobediencia no es inmediata. Usted de pronto no es obedecido todavía, pero está en su deseo eso porque está observando cosas que usted desea. Tal vez la ambición nos está dominando y estamos en ese paso de observación. Evitemos, hermanos, llegar al otro punto, que es la desobediencia. Porque si llegamos a la desobediencia, muy posiblemente ya estaremos en una caída, la cual será no imposible, pero sí difícil de frenar. La desobediencia, mis hermanos, comienza en el corazón. Y este nos lleva a una acción que por lo general nos lleva a un abismo y una caída donde no podemos retroceder. Comienza en el corazón. Comienza en nuestro más profundo yo. Usted no tiene necesidad de comentarle a alguien que no desobedecer. No, es usted mismo con usted mismo. Ve, esto me gusta, pero no es correcto. Y empieza a mentalizarse cómo hacer para no pecar tan bullosamente, digamos. Porque hay gente que calcula de qué manera puede pecar sin que la gente se dé cuenta. Entonces, en el corazón empiezan las cosas. En el corazón empiezan, hermanos.
Adán en Edén desobedeció directamente el sentido de Dios al decir, del árbol no comáis. Independientemente de que haya sido un árbol, de que haya sido una manzana, una pera, una mora, independientemente de que haya sido un lago, independientemente de que haya sido un animal, porque la orden puede o pudo haber sido no se meta a ese lago, no coja ese animal. La orden fue no coma ese árbol. La idea no está en el objeto, sino en la orden que Dios da. No coma, no haga eso. El Señor estaba probando su obediencia, su lealtad. Y este hombre, los primeros hombres, Adán y Eva, ellos dos, ¿qué hicieron? Desearon más y rompieron la regla, desobedecieron la orden de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos muchas reglas, muchas normas. ¿Y qué hacemos? Las rompemos. Muchas veces buscamos la manera de evadir unas responsabilidades, pero cometemos unas faltas. Y esto no es agradable ante el Señor. Esto no es correcto. Miremos a Adán. Adán quiso justificar su desobediencia. Fue la mujer. La mujer dijo, no, fue la culebra. Entonces, miremos que muchas veces esa desobediencia hace que nos volvamos cínicos a las cosas. Cuando desobedecemos tenemos en ocasiones la oportunidad de reconocer que hemos desobedecido, pero no lo hacemos. No hacemos ese paro, no hacemos ese stop, no hacemos ese freno. ¿Por qué razón? Porque esa desobediencia nos va empujando. Miremos que Pedro tuvo la oportunidad inmediata de reconocer que había pecado cuando el gallo cantó. Y la tuvo y la aprovechó. O sea que él desobedeció, lo reconoció y hizo bien, porque cuando el gallo cantó, él había desobedecido. Pero dice que él lloró amargamente, o sea que se arrepintió de ello. Pero Adán, ¿qué hizo cuando Dios lo descubrió? Empezó a justificarse. Empezó a decir, fue por culpa de, no aceptó la responsabilidad. Este rey tampoco aceptó la oportunidad cuando fue confrontado. Cuando él fue a quemar incienso, le dijeron, no te corresponde. Y él se llenó de ira. O sea que en lugar de reconocer, se enojó. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cuando somos censurados por algo que hemos hecho que no está correctamente, nos enojamos, nos airamos cuando nos corrigen, cuando nos dicen, eso está mal? Cuando nos corrigen la desobediencia que hemos hecho, nos enojamos. Decimos, pero es que yo soy libre. Sí, usted es libre, pero si está en la iglesia, usted debe asumir y respetar unas normas. Si está en el trabajo, debe asumir y respetar unas normas. Si está en la casa, de igual manera, en la calle, en todo lugar. Entonces, hermanos, ¿por qué enojarnos si nos están corrigiendo? Debemos aceptar. Si el que nos corrige lo hace de una manera negativa, pues allá él. Usted reconozca simplemente que sí, hizo mal. Ya si el otro se dio corrigiendo, pues la culpa es de él. Mas yo debo reconocer y frenar esa caída. Porque si soy ambicioso y ya voy en la desobediencia, estoy a un paso de llegar a un punto del cual difícilmente, y muchos, no se levantaron. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, después de la desobediencia viene algo. ¿Se acuerdan qué dije? La insujeción. La insujeción es la acción de no reconocer las autoridades existentes. Es la acción de no reconocer. ¿Por qué razón? Nosotros debemos saber quiénes son nuestras autoridades, quiénes son nuestros líderes, quiénes son las personas que nos gobiernan, digamos. Y cuando no las reconocemos, y reconocer no habla de saber quiénes son, sino de reconocer nos habla de saber que esa persona manda y que yo estoy bajo su liderazgo y por ende debo asumir mi rol, aceptar dónde es que estoy. El centurión dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad, pero que estoy bajo autoridad. Miremos, hermanos, entonces los ejemplos de sujeción, pero aquí miraremos los de insujeción. Lucero de la mañana no reconoció la autoridad
autoridad de Dios, actitud demostrada en la ambición de ser igual a Dios. En Isaías 14:13, encontramos claramente cuando dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. ¿Dónde salen las ganas de desobedecer? En el corazón. Y esa desobediencia nos lleva a la insujeción. A este personaje le pasó. Debido a su ambición, desobedeció y fue insujeto a Dios. La insujeción es demostrada en la desobediencia. Estas operan juntas y comienzan en el corazón. Comienzan en el yo interior, en mí mismo. Adán demostró su insujeción en el acto de participar de la desobediencia. Miremos que si la mujer pecó, Adán también fue insujeto y desobediente porque también participó. Uzías fue insujeto al querer ofrecer incienso y enojándose con el sacerdote que le corregía la falta. Donde leímos el versículo siguiente, dice: entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Entonces Uzías, que tenía en la mano el incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. O sea que fue insujeto, porque él le debía presentar respeto a las autoridades. Él era autoridad política, pero no autoridad espiritual. Asimismo, Adán fue insujeto a la orden de Dios. Lucero fue insujeto a la orden de Dios en el inicio de las cosas. Entonces, hermanos, nosotros estaremos siendo insujetos. La insujeción es no acatar las normas, es la acción de hacer lo contrario y de no reconocer las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Será que es que no nos hemos dado cuenta quiénes son? ¿Será que creemos que estamos solos en el mundo? ¿Será que creemos que estamos solos en la iglesia? ¿Será que creemos que en la calle estamos solos? No, hermanos. Reconocer las autoridades nos ayudará a lograr lo que queremos, pero el no hacerlo es el tercer punto para llegar a una consecuencia demasiado negativa, demasiado drástica, pero que es necesaria. Porque miremos que la desobediencia puede ser corregida, pero cuando llega a la insujeción es más difícil. Y cuando aceptamos que somos insujetos y lo declaramos abiertamente en rebelión contra Dios o en rebelión contra las autoridades, allí, hermanos, hemos fracasado. Allí hemos fracasado como personas obedientes, allí hemos fracasado con nuestros valores humanos, porque nuestros valores humanos, entre ellos está la lealtad, la fidelidad, y el ser insujetos es ser desleal, es ser infiel, es ser una persona no integral, es una persona que no está completa. Cuando hemos sido ambiciosos, desobedientes e insujetos, no queda más que una consecuencia. El tema es la cadena que nos condena. Cuando cometemos estos tres puntos, hemos armado una cadena, una sucesión de elementos que no nos lleva sino a una condena. Y la condena es el castigo que reciben las personas por infieles y por sus actos negativos. La ruina, hermanos, entonces, es la condena. La ruina es la condena. Esta es el resultado no inmediato de acciones negativas, pues han sido previas las cuales hacen que lo ameriten. La ruina nunca llega de una sola. Si usted de pronto se siente condenado y arruinado por algo, no culpe a Dios y no culpe a su hermano. Quizás usted ha pasado por encima o más bien ha cumplido esta cadena y ya tiene su resultado. Pídale perdón
condenado en su propia alma. Y esto es la muerte segunda, que lo sabemos. Hermanos, Luzbel fue castigado con la expulsión de sus privilegios. Fue arrojado de la honra que tenía. Los ángeles que lo siguieron perdieron su dignidad. El hombre fue castigado con la mortalidad. Es decir, ya no iba a ser inmortal como era el deseo inicial. Y fue castigado con lo que se describe en Génesis 3. A trabajar y a sudar y a sentir dolor por lo que quiere, y la mujer también. Todo acto incorrecto es castigado, es censurado, es condenado, y lo podemos llamar como esa ruina. Este personaje, este rey, dice el relato, y su corazón se enalteció para su ruina. Cuando usted sienta que está enaltecido, que está siendo orgulloso, hermanos, eso no es provechoso. Eso no lo va a llevar a ningún lado, ni siquiera a demostrar cuán valiente es usted, porque esa valentía le puede salir cara. Esa valentía, esa osadía le puede costar su vida espiritual y su vida física. Su vida le puede costar. Los privilegios que tiene los puede perder. Uzías perdió la opción incluso de ser enterrado con los reyes. Perdió la posibilidad de ser honrado al final. Este rey, cuando se ambicionó más, cuando desobedeció, fue insujeto, no le quedó más que recibir su ruina. Y fue inmediata, porque cuando se enojó y se airó, lepra brotó en su cuerpo. Y al ser leproso fue desterrado de sus privilegios, fue desterrado de su palacio y asumió otro su liderazgo. Este personaje, este versículo me gusta mucho, porque lo confronta a uno. Lo confronta de que el orgullo es malo, de que la vanagloria es mala, porque cuando nos creemos más, allí somos menos. Y este rey, cuando quiso pasar lo que no le correspondía, allí tuvo su final, su muerte en vida. Quizás duró muchos más años, pero olvidado, aislado y separado de todo. Mis hermanos, nosotros tenemos este ejemplo. Hemos escuchado, hemos visto por la palabra del Señor varios ejemplos. Y si usted mira la Biblia, hay muchos relatos que lo avisan, que le dicen tener cuidado, que dicen ande con cuidado, que dice transite con precaución. Es inteligente el que hace caso de sus errores, pero es más inteligente el que aprende de los errores ajenos para no cometerlos. Amén. Y la Biblia, hermanos, es un espejo, es un libro que contiene muchas historias que nos van a ser de gran bendición si sabemos leer con cuidado y si aprendemos a entender lo que está allí para no cometer esos errores. Conociendo entonces, mis hermanos, la cadena que condenó a Luzbel, a Adán, a Eva, a Uzías, a Acán, tendremos que considerar cambiar algunas de nuestras acciones. ¿Será que es necesario cambiar algo en nosotros? ¿Será necesario reconocer que no es una visión la que tenemos, sino una ambición? ¿Un deseo ardiente y exagerado de conseguir algo? ¿Una dignidad mayor de la que tenemos? ¿Un puesto mejor al que tenemos? ¿Un reconocimiento mayor al que quizás no tenemos? Recordemos, hermanos, que el querer más nos puede hacer llegar a tener menos de lo que inicialmente teníamos. Los ángeles perdieron su dignidad por querer una mayor. El hombre, por querer ser igual a Dios, lo que hizo fue enfermarse y llenarse de mortalidad que lo acabó. Acán, por su deseo y ambición de tener algo de plata, fue apedreado. Uzías, por su deseo de hacer lo que no le correspondía, se llenó de lepra. Entonces, aquí notamos que hay diferentes tipos de ruinas. En Luzbel y Los Ángeles está la ruina espiritual, la ruina de los privilegios que antes tenían para nosotros, o los privilegios que estábamos gozando. En Adán
encontramos los privilegios de oportunidades físicas aquí en la tierra. Entonces también podemos ser ambiciosos y desobedientes en cosas no espirituales, pero que nos condenan en los privilegios terrenales. En Acán vemos que su ruina fue la muerte inmediata. Tal vez la ambición de correr más, la ambición de hacer lo que no nos corresponde, pueda llevarnos a eso, a la muerte física e inmediata. ¿Qué le pasó al rey Uzías? ¿Su ruina cuál fue? Ganarse una enfermedad de la cual no se levantó. Hermanos, hay diferentes tipos de castigo, diferentes tipos de ruina. Identifiquemos y evitemos llegar a ellas. Sería muy triste que como cristianos perdamos la salvación que Dios quiere para nosotros. Perdamos las dignidades que Dios tiene para nosotros. Un liderazgo, un pastorado, un ministerio, un don, un talento. Sería muy triste perder eso. Muy triste para el que desea más y por querer más no logra nada. Sería muy triste que por desobedientes e insujetos nuestra vida termine de inmediato y terminemos en una calle quizás con una sábana encima esperando que nos recojan. Sería muy triste por nuestra desobediencia ganarnos enfermedades que lo que hacen es recordar que por desobediente la tenemos. Será muy triste, hermanos, perder la confianza de los que nos quieren y de las personas que un día tuvieron la confianza en nosotros. Será muy triste, hermanos, ambicionar cuando sabemos que no estamos solos en esta tierra, que no somos seres humanos creados para vivir solos, sino creados para vivir en comunidad. Y la ambición nunca es generosa. La ambición siempre es egocéntrica, individualista. Y por ello también somos condenados individualmente. Aunque somos tan dañinos que por nuestra ambición y egocentrismo podemos hacer condenar a otros. Entonces, hermanos, por amor propio y por amor a nuestros semejantes, cuidémonos. Porque delante de nosotros hay muchos, pero detrás de nosotros hay más. Seamos entonces buenos ejemplos, seamos buenos seres humanos, buenos creyentes, buenos reyes y buenos gobernadores de lo que Dios nos ha dado y esperemos con paciencia lo que nos vendrá. Contentémonos con lo que tenemos y luchemos por más, pero sin dejar que ese deseo nos llene de odio incluso y de malos sentimientos. Porque la desobediencia es negativa y nos lleva a sentir rabia, nos lleva a sentir rencor, insatisfacción demostrada, porque muchas veces es callada, pero muchas veces la desobediencia es abierta y lo que hacemos es dañarnos más a nosotros mismos, dañarnos más y alejarnos de las bendiciones que Dios tiene. Porque, hermanos, ¿cuál era la bendición que tenía Luzbel y los ángeles? Estar al lado de Dios. La bendición que tenía Adán era ser inmortal y vivir siempre bien. La bendición que tenía Acán era llegar a la tierra prometida. La bendición que tenía Uzías era morir en su palacio lleno de riquezas y decirle a su hijo: sigues mi reinado, reina bien, así como terminó David. Siempre hay algo bueno para nosotros, pero nosotros mismos nos alejamos de ese plan de Dios, de ese plan positivo y hermoso que nos hay, por ambiciosos, por desobedientes y por insujetos, y lo más curioso es que después nos sorprendemos con el resultado. Queremos respuestas y favores interesantes cuando lo que hemos hecho ameritan cosas contrarias a lo que imaginamos. Porque, hermanos, Eva esperaba ser como Dios, Luzbel esperaba ser como Dios, Acán esperaba llenarse de oro, Uzías presumir que él también ofrecía incienso, y lo que esperaron, lo que ambicionaron, no lo recibieron, sino que fueron castigados. Entonces oremos al Señor, hermanos, y reconozcamos lo que hemos hecho mal para que no nos pase lo que les pasó a estos personajes, ni espiritual, ni física, ni material, ni nada nos pase, porque somos vulnerables y con estos ejemplos hemos visto que nadie está excepto de cometer